Mire, y precisamente lo hemos platicado aquí, estas afectaciones millonarias que dejó a diferentes sectores. Uno de los sectores que se manifestaron, se mostraron en contra de estos bloqueos y que exigieron se ejerciera el Estado de Derecho y se desbloquearan las vías fue precisamente la CONCAMIN. En estos momentos me da muchísimo gusto saludar y recibir en este espacio informativo al maestro Felipe Peña Dueñas. Él es presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días, Jimena. Un gusto saludarte. Gracias por el espacio en este tema tan interesante. Estamos contentos porque está liberada la vía hoy, pero con muchas afectaciones y con mucho trabajo por hacer. Te platico. ¿Cuáles son las afectaciones, maestro, que les dejan 59 días de bloqueos? Mira, Jimena, la pregunta es muy importante porque 59 días de bloqueo a la vía se traducen en este caso a 59 días de bloqueo directo también al puerto de Lázaro Cárdenas y a la continuidad del comercio, diríamos, del Pacífico con la zona del occidente, del centro del país e incluso del norte, en la zona industrial de Nuevo León, en la zona de Monterrey. Pues tenemos afectaciones muy serias a la industria acerera, a la industria automotriz de exportación, a la industria agroindustrial. Y si hablamos en volúmenes, cemento, por ejemplo, pues había más de 50,000 toneladas ahí varadas de cemento, más de 65,000 toneladas de trigo que tenían que llegar al Valle de México, o que tienen que llegar, diríamos, y se dice muy sencillo, pero pues tenés una parálisis también sobre Pemex en el tema también de la planta de Tula, con más de 1,000 carros que tenían que mover el tema del combustóleo. Tenías exportación de más de 2,200 vehículos que mencionaba de la industria automotriz, materiales peligrosos, productos químicos, clorato, sobre la vía incluso, que estuvimos alertando por el tema de que son productos que no pueden moverse por vía de camión. Y no se diga todo el tema pues en 59 días pasaron las importaciones de carga contenerizada para las festividades de Día de Muertos, para el Buen Fin, y ahora pues estaremos con la posibilidad de que alcancen a llegar mercancías para las cadenas de autoservicio para el tema de las festividades navideñas, ¿no? Entonces, la verdad es que las afectaciones muy importantes en el tema económico, muy importantes en el empleo, con riesgos, nos vimos con riesgos muy serios de paros técnicos de diferentes sectores industriales y con costos mayúsculos para poder mover vía camión pues muchísima de la carga y de los contenedores que se quedaron ahí totalmente bloqueados, más de 5,000 contenedores. O sea, estimamos un valor de la carga que supera los 10,000 millones de pesos de la carga que estaba sobre los contenedores. Entonces, cuando hablas de afectaciones, pues tenemos que ver el tema de que todas las embarcaciones que tuvieron que cambiar su destino para no llegar ya directamente a Lázaro Cárdenas, para no establecer demoras y para que no se fueran juntando más contenedores, no rebasar estos 5,000 entre llenos, vacíos de carga, de ida y de vuelta, pues se hacía todo un tráfico de vía. Se hizo un tema en 59 días que fue afectando a todo el país en el tema de las líneas ferroviarias. Tenemos hasta en la frontera de Tamaulipas, para ponerte el ejemplo, afectaciones de carros que todavía deben de empezar a bajar ya en estos días, porque también había máquinas de ferrocarril atoradas, diríamos, en el tráfico de este bloqueo de la corriente de los maestros del CENTE, ¿no? Entonces, pues las afectaciones las estamos estimando en cantidades superiores a los 20,000 millones de pesos, y habrá que ver en los próximos días, en las próximas semanas, pues el monto real de estas afectaciones, que tienen que ver incluso con la posibilidad de robo en algunas de las tolvas, de la cantidad real que se haya podido mover por autotransporte y de la cantidad de embarcaciones en términos reales que hayan llegado a otros puertos para que a través de estos pudiesen abastecer a las zonas industriales que requieren principalmente de esos insumos. Esto sin contar el tema de las exportaciones, que también pues nos lleva a una afectación importante, ¿no? Sí, Jimena. Perdón, hablabas ahorita sobre el tema del empleo. ¿Tienen el registro de empleos que se hayan perdido por estos paros técnicos que se pudieran haber dado? ¿Hubo empleo que se vio afectado? ¿Hubo gente que perdió su sustento debido a estos bloqueos? Sí,
Sí, la respuesta es sí. Hay gente que tiene la característica de realizar trabajos eventuales de carga, descarga, en las maniobras de contenedores, en el manejo de las líneas de transporte, en el manejo de... Y sin duda que esto es un tema muy delicado, porque estamos hablando del sustento de familias y además en un tema estamos atravesando, hay que recordar que estamos en plena pandemia, se nos olvida que estamos con todo este tema del COVID-19 y con un tema que no hemos lamentablemente superado en el país, y el transporte pues es uno de los sectores que no deja de rodar, que no deja de circular, que no deja de navegar o de volar para llevarnos los insumos necesarios a lo largo y ancho del país, para que podamos seguir manteniendo, diríamos, nuestro ritmo, diríamos, de alimentación, de todo el soporte familiar, diríamos, para que podamos salir adelante. Entonces, sí, afectar el empleo de personas, pues es un tema serio, pero te comento, sí hay, no llegamos a un tema de cierres técnicos de empresas, pero por supuesto que sí hay una afectación sobre la gente que presta sus servicios directos vinculados al tema logístico, al tema del transporte, que tiene que ver con la carga, y específicamente en este caso con por cada empleo formal que tiene el ferrocarril, específicamente genera 4 empleos indirectos. Entonces estamos hablando de que el ferrocarril tiene una plantilla, diríamos, de cerca de 19,000 empleos que genera a lo largo y ancho del país. Entonces hay una afectación, por supuesto que lo hay, al empleo de las gentes. Perdón, te interrumpí ahorita que hablabas sobre las exportaciones. ¿De qué manera se vieron impactadas? ¿Hubo pérdida de contratos, inversiones del extranjero? ¿Cómo impactaron estos 59 días en este ámbito? Es muy interesante tu pregunta, Jimena. También en este caso se asumieron sobrecostos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hubo 2,200 vehículos de fabricación nueva para exportación, tuvieron que salir. Lázaro Cárdenas es un puerto muy importante para la exportación de vehículos, y la movilización por transporte especializado para bajarlos o para llevarlos por Madrina vía autotransporte, en vez de bajarlos del ferrocarril, pues te representa un sobrecosto nada más en esa operación que te platico de $600,000, cosa que pues tienen que asumirla, porque pues no estamos en una posición de interrumpir o de incumplir, como bien referías, los contratos internacionales. También tenemos un tema de afectación con las navieras, que no solamente dejaron de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas para rodear incluso en algunos casos el canal de Panamá, con lo que representa esos sobrecostos para poder llegar por el Golfo de México, sino que algunos otros también, estamos cuantificando cuántos finalmente, pero fueron a desembarcar, diríamos, a la costa americana para de ahí descargar y bajar en todo caso por algún modo alterno de transporte, por el mismo ferrocarril para ingresar por algún punto fronterizo o vía de autotransporte también, ¿no? Entonces no tenemos conocimiento de incumplimiento de contratos. La verdad es que con un TEMEC recién aperturado y con la posición que tenemos en el sector industrial, hay que recordar que en Concamín estamos las 124 cámaras y asociaciones industriales. Somos los generadores de cerca del 35% del PIB industrial, somos los generadores del empleo formal del país por el sector industrial. Entonces, pues realmente hacemos lo imposible por no incumplir, y lo que termina pasando es que asumimos sobrecostos que finalmente pues impactan no solamente a la economía de la industria, sino a la economía de todos los mexicanos, del país, porque estamos asumiendo costos que no tendríamos por qué estar viendo, cuando realmente la competencia no es, diríamos, mi vecino aquí en México. Mi competencia realmente en el comercio exterior está en otro país, y es contra el que tenemos que a toda costa evitar incumplir para poder mantener nuestros contratos internacionales, ¿no? Felipe, por último en este tema, ¿cuánto tiempo creen que les tome volver a la normalidad? Recuperar el tiempo no lo podríamos recuperar, pero sí que las cosas vuelvan a la normalidad después de estos 59 días de bloqueos, que se comience a distribuir y a llegar a su destino todos estos productos que estuvieron varados. Sí, también es muy buena pregunta, Jimena. Mira, a partir del acuerdo que se logró, y que estamos muy agradecidos con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación, por la voluntad que hay también con el gobierno de Michoacán de que finalmente se haya llegado a estos acuerdos, que también pues implicaron un esfuerzo muy importante de su parte. Pues se hizo una revisión, así nos reportó la concesionaria, de toda la vía. Encontraron piedras y demás a lo largo de 10 kilómetros,
y esto implicó que empezaran a rodar el primer tren el día de antenoche diríamos, a las 3 de la mañana, y durante el día de ayer ya rodaron o circularon los primeros 4 ferrocarriles y liberaron los primeros 797 contenedores. Es decir, estamos con una posición en la que todos los sectores industriales pues ahora nos están pidiendo apoyo para decir mi carga es importantísima, y el problema es que esto fue tan grande que pues hay muchos sectores involucrados y nos lleva a una posición en la que todos quieren moverlo. Entonces, lo que se estima es que debe llevar al menos 30 días regularizar la carga que se quedó, diríamos, varada. ¿Por qué? Porque se va a ir sumando la que viene llegando al puerto de Lázaro Cárdenas y la que va circulando por la zona. Debo comentarte que la afectación no solamente fue sobre la línea del Kansas, también hay cruces, por ejemplo, los productos químicos que llegan vía Coatzacoalcos o que suben de la refinería de Coatzacoalcos para llegar a la zona de Morelia, pues tienen que cruzar también por esa zona que se quedó totalmente bloqueada. Entonces, esto en este impacto, y como te comentaba yo ahorita, tenemos 47 furgones en Sánchez, en la frontera de Tamaulipas, que tienen un problema de circulación nada más por el impacto de lo que pasó acá en la zona occidente. Entonces, regularizar todo esto es una tarea que no se había visto. Ayer comentaba yo con la gente de la línea ferroviaria un bloqueo de 59 días continuos en una magnitud como la que se vivió con un bloqueo de un puerto. No lo habíamos vivido como país. En 2019 vivimos en Michoacán un bloqueo de 28 días, de los cuales nos bloquearon los 28 Lázaro Cárdenas y 18 Lázaro Cárdenas, también lamentablemente por un tema magisterial. Y las afectaciones o enderezar ese tráfico nos llevó cerca de 40 días, y las afectaciones económicas las vimos los 6 o 7 meses posteriores, ¿no? Entonces, pues en este caso fue de 59. Se está previendo una logística de trabajar 7x24, de tener toda la disponibilidad para mover todos los sectores industriales que están involucrados, te repito aquí, acero, cemento, automotriz, granos, productos químicos, industria del papel, entre cemento, entre muchísimos otros, ¿no? Que con todos los indirectos. Entonces debe llevar al menos 30 días, te repito, poder solucionar este tema. Y entonces ahora estamos también, además de agradecidos, solicitando que haya el cumplimiento de las partes de este acuerdo que se logró para que esto pueda caminar en beneficio de todos y que podamos ir regularizando el tema en el menor corto plazo posible, ¿no? Felipe, ¿algo que gustes agregar sobre este tema? ¿Algo que se nos escape sobre los bloqueos, estos bloqueos que fueron retirados el día de ayer en las vías del tren de Michoacán? Sí, yo creo que sí, te agradezco mucho el espacio, Jimena. Yo creo que sí hay que decirle a la sociedad que como país debemos ser muy responsables. En Concamín estamos en favor de la libre manifestación, lo que hay mucho reclamo social y lo entendemos, puede haber muchas causas legítimas. En lo que no estamos de acuerdo es en que se manifiesten bloqueando las vías de comunicación. Estamos impulsando también con el Congreso una reforma y adición al artículo 533 de la Ley General de Vías de Comunicación, para que quede también muy claro que bloquear las vías de comunicación, llámense del ferrocarril o las carreteras, para botear también, para obtener un recurso por el bloqueo de las mismas, pues sea un delito grave que implique que no haya derecho a fianza, y que también tengamos entonces esa responsabilidad social de no perjudicar al país, porque a veces la visión es que se perjudica a una empresa ferroviaria, y la verdad es que no, se perjudica a todos los sectores industriales del país, y diríamos al país mismo, y no se diga a toda la sociedad, ¿no? Esto es un tema que en el fondo arrastra afectaciones, pobreza, como bien comentabas, en el empleo, en la posición económica de México, en la que lamentablemente la señal que damos de falta de certidumbre en el comercio internacional es muy grave, porque pues entonces empiezas a ver empresas que al no tener esa certidumbre pues andan ubicando rutas alternas, y esperemos que no sea el tema de que también contribuya a lo que ya hemos logrado, que es salir del top de los 25 países con mejor calificación o con mejor atractivo para la inversión extranjera directa. Hemos perdido esa posición, y creo yo que en parte ha sido por esta falta de certidumbre en los temas de la logística, en la que estamos desaprovechando la posición privilegiada que tiene México con el mundo.
Perfecto, maestro Felipe Peña Dueñas, el presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN, muchísimas gracias por esta información, muchísimas gracias por los detalles. Era importante saber, importante que ustedes de viva voz, quienes resultaron afectados, nos dieran estos datos, estas cifras del impacto que generaron estos 59 días de bloqueos en las vías en las vías del tren en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias, Felipe, un abrazo. Igualmente, Jimena, muchas gracias por el espacio y estaremos pendientes. Buen día.